Ante todo, licenciado, muy buenos días, compañeros, muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar en nuestra exposición lo que fue el gobierno de Ollanta Humala y la gran usurpación que se menciona en el libro de Omar Chejade. Sin más preámbulo, comencemos. Biografía de Ollanta Humala. Ollanta Humala es el tercero de 7 hermanos, hijo de los abogados ayacuchanos Isaac Humala Núñez y Elena Tazo de Humala. El padre de Ollanta Humala creía mucho en el imperio incaico y puso de nombre a sus hijos algo referido a eso. Como a Ollanta le puso por la obra Apu Ollantay, que quiere decir el guerrero que todo lo ve. Ollanta Humala estudió en el Colegio Franco-Peruano y luego en el Colegio Unión, del que se graduó para luego postular a la Universidad Nacional Agraria de La Molina. En 1980 ingresó, al igual que su hermano Antauro, a la Escuela Militar de Chorrillos, Francisco Bolognesi. En 1983 fue alumno de la Escuela de las Américas. En él cursó el combate para cadetes. Se graduó como alférez de artillería el 1 de enero de 1984, formando parte de la promoción Héroes de Pucará. En 1991, en el rango de capitán, prestó servicio a Stingo María, combatiendo al movimiento terrorista de ideología maoísta, Sendero Luminoso. En 1995, estuvo en la base militar de apoyo cerca de la frontera con Ecuador durante la guerra del Cenepa, aunque no combatió directamente. Siguiente. Humala, siendo militar en actividad, protagonizó junto a sus hermanos Antauro el levantamiento de Locumba, en Tacna, contra el régimen de Fujimori. Este hecho ocurrió en la madrugada del 29 de octubre del 2000, el mismo día que el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos se fugaba del país en el velero Carisma, rumbo a Panamá. Luego de la caída del régimen fujimorista, se mantuvo rebelde, pero al poco tiempo solicitó una entrevista al presidente Valentín Paniagua para entregarse. Finalmente, el 10 de diciembre, ambos hermanos se rindieron, siendo trasladados a Lima para que los juzguen. El abogado Javier Valle Riestra solicitó una amnistía para los Humala, alegando que estos habían ejercido el derecho de insurrección contra el gobierno ilegítimo y totalitario. El 21 de diciembre del 2000, el Congreso les concedió la amnistía solicitada, que se extendió al personal militar y civil. En el año 2001 concluyó una maestría en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Durante el posterior gobierno de Alejandro Toledo, Ollanta Humala regresó a sus funciones militares, primero como agregado militar en Francia y luego en Corea del Sur. El 30 de diciembre del 2004, con el grado de teniente coronel, fue pasado al retiro, lo que originó la sublevación de su hermano Antauro Humala, que se puso de manifiesto con el asalto a la comisaría de Andahuaylas, episodio conocido como el Andahuaylazo, aunque él ha rechazado cualquier vínculo con el dicho incidente. Siguiente. Candidatura presidencial del 2006. Primera vuelta electoral. En octubre de 2005 se convirtió en el líder del Partido Nacional Peruano y anunció su postulación a la presidencia del Perú en las elecciones generales del 2006. No pudo inscribir el partido ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque dicha entidad se la dio luego de la presentación de las planchas presidenciales, por lo que tuvo que unirse con el partido Unión por el Perú, acompañándolo como vicepresidente el miembro del directorio de la Banca Central de Reserva, Gonzalo García Núñez, en la primera presidencia, y el abogado Carlos Torres Caro en la segunda. En esas mismas elecciones también postuló su hermano Ulises, el cual criticó fuertemente a Ollanta. Humala tiene un fuerte liderazgo en la zona del sur del país por su crítica del modelo neoliberal y a los partidos políticos tradicionales que, según él, no han logrado llenar las expectativas de la población. Siguiente. Segunda vuelta electoral. El 4 de junio, Ollanta Humala tuvo que enfrentar al candidato presidencial del APRA, Alan García,
La segunda vuelta electoral, Ollanta Humala realizó campaña en Trujillo, Ayacucho, Puno. El 9 de mayo se reencontró con el presidente boliviano Evo Morales en la localidad fronteriza de Copacabana y recibió el respaldo del citado mandatario. Distintos medios de comunicación peruanos opuestos a Ollanta Humala señalaron que en determinado momento que el periodista canario Ramón Pérez Almodóvar estaría asesorando al candidato presidencial para la segunda vuelta electoral. El domingo 21 de mayo, tras largas coordinaciones, Ollanta Humala afrontó su primer debate presidencial ante el candidato del APRA, Alan García Pérez. La polémica que se transmitió por televisión nacional se dividió en 5 puntos. Algunas de sus propuestas en el debate fueron las siguientes: reducción de los precios del combustible y el gas, equilibrar el presupuesto nacional en la región con el regional, denunciar el sueldo del presidente de la República, extender la jornada educativa con desayuno y almuerzo, elevar el porcentaje de fondo común. Derrota electoral y Frente Nacional. El 4 de junio del 2006, luego que la OMP difundió resultados oficiales, Ollanta Humala salió en conferencia de prensa a reconocer su derrota en los comicios frente a Alan García. Sin embargo, llamó luego a sus seguidores a formar el Frente Nacional Democrático, que proponía la unión de los sectores sociales para exigir al nuevo gobierno aprista que cumpliera sus promesas, pero fue criticado por incluir en dicha coalición a sectores de izquierda radical, representados por el movimiento Nueva Izquierda. Siguiente. Candidatura presidencial de 2011. Ollanta Humala postuló a la presidencia del Perú en las elecciones generales del Perú en el 2011, llevando como candidatos vicepresidenciales Manuel Espinosa y Omar Chejade. Para estas elecciones conformó una alianza electoral con Gana Perú, en torno al que ya existía Partido Nacional Peruano. Más adelante firmó el acuerdo político con varios partidos de izquierda. Humala quedó en primer lugar en la primera vuelta, realizado el 10 de abril, obteniendo el 31% del total de votos válidos. Debido a que no logró superar el 50% de los votos válidos, pasó a una segunda vuelta con la candidata Keiko Fujimori, que se realizó el 5 de junio. Al igual que en la campaña presidencial de 2006, Humala fue criticado por presuntos vínculos con el presidente venezolano Hugo Chávez. Sin embargo, Humala aseguró que no buscaba aplicar el modelo venezolano en el país. De cara de la segunda vuelta, Humala recibió al inicio el respaldo del premio Nobel de Mario Vargas Llosa, que dijo: sin alegría y con muchos temores, yo voy a votar por Humala. El 19 de mayo, en la casona de la Universidad de San Marcos, Humala realizó un juramento. El 29 de mayo celebró el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, donde ambos tuvieron las oportunidades de presentar a la ciudadanía sus principales propuestas. El 5 de junio de 2011 se realizó la segunda vuelta electoral, donde Humala resultó ganador con el 51% de votos válidos, con el cual se convirtió en presidente electoral. 3 días después de su elección, Ollanta Humala emprendió una gira latinoamericana para unirse con los jefes del Estado de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Venezuela, México y Cuba. Siguiente. Los primeros 365 días. La creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. MIDIS se crea el 20 de octubre del 2011, según la Ley número 29792, juramentando la ministra Carolina Trivelli en la ciudad de Cusco el 21 de octubre. Es un organismo del Poder Ejecutivo que tiene finalidad de incrementar la calidad de vida a las personas que sufren pobreza y son vulnerables, buscando que protejan sus derechos, que tengan las mismas oportunidades que el resto de la población y puedan potenciar los recursos y habilidades que poseen.
Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes: dirigir la política de desarrollo e inclusión social al interior del gobierno en el curso de la descentralización, liderar el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, elaborar la forma de implementar las políticas nacionales y favorecer que los sectores privados, académicos y la sociedad civil intervengan en todo el proceso de implementación de los programas sociales. Siguiente. Aprobación de la gestión del presidente Ollanta durante los primeros 365 días. Desde el inicio de su gestión, se fue generando inconvenientes para su gobierno, así en noviembre de 2011 tuvo que afrontar un conflicto minero con Conga, en Cajamarca. Otro problema que tuvo fue la separación del vicepresidente Omar Chejade, que habría sostenido una reunión con altos mandos de la policía de manera extraoficial. En el 2012, un grupo de narcoterroristas tomaron como rehenes a trabajadores del gas de Cancea en el Cusco, y las acciones para rescatarlos tuvieron como resultados 8 agentes de orden asesinados. Con relación a su aprobación de su gestión, se encuentra que el primer mes de su gobierno obtuvo un porcentaje más alto de aprobación en los sectores socioeconómicos, lo que indica que en el proceso de su gobierno en el primer año, el presidente fue perdiendo aprobación de los niveles menos favorecidos económicamente y aumentando su aprobación en los niveles con mayor poderío económico. La desaprobación que fue adquiriendo el presidente Ollanta durante su primer año de gestión se debió a que durante la campaña prometió ser un gobierno de transformación. Sin embargo, durante el ejercicio del mismo fue mirando hacia el enfoque político de derecha. Conflicto minero Conga. Durante el mitin de la campaña en Cajamarca, el 2005 de junio del 2011, el presidente Humala expresó que había visto varias lagunas que las quería comprar y les preguntó a los pobladores si querían vender su agua, a lo que respondieron que no estaban de acuerdo. El presidente les vuelve a preguntar qué es lo más importante para ellos, si el agua o el oro, a lo que les responden el agua. Él se comprometió a respetar la voluntad de Bambamarca con respecto a la minería. Asimismo, aseguró que se respetaría la agricultura, la ganadería y el agua para los peruanos. El 16 de noviembre de ese mismo año, cuando ya había asumido el mandato, manifestó que el proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación. Ante esto, el presidente Humala rechaza las posiciones extremas y plantea una posición sensata: el agua y el oro. Tras el peritaje internacional, el 20 de abril de 2012 expuso que quería dejar en claro que este proyecto Conga deberá someterse a las nuevas condiciones que el Estado dispone, en el beneficio de todos los peruanos, y en especial a la población de Cajamarca. 2 meses después, el 23 de junio, declaró que se iba a poder hacer de que la empresa garantice el abastecimiento de agua, pero no podía exponer al Perú al incumplimiento del Estado de Derecho, pues su gobierno no permitiría el desarrollo de ningún proyecto extractivo que exponga a la población al desabastecimiento de agua, o que no tenga los estándares de calidad permitidos para el consumo humano. Igualmente, las comunidades de campesinos iniciaron un paro indefinido, a la espera que la empresa extractora se retire de Conga. Por otro lado, el congresista nacionalista Javier Díaz objetó el discurso del presidente y manifestó que tendría que aprobarse que el oro y el agua son compatibles. Mencionó que la población no confía en la empresa Yanacocha, pues se habían presentado antecedentes negativos respecto a la veracidad de los estudios de impacto ambiental. De misma manera, el Colegio de Abogados se pronunció sobre la defensa de las lagunas y humedales de Cajamarca. Eso es todo por mi exposición. Bueno, continuando con lo que fue las etapas del gobierno del señor Ollanta Humala, específicamente el segundo y tercer año de gobierno de los 5 años el cual estuvo al mando del poder.
nuestro expresidente. Bueno, en el segundo año, así como en el primero, se suscitaron hechos que llamaron mucho la atención de la población electoral y toda la comunidad peruana. Más que todo fue por el caso del aeropuerto de Chincheros, más conocido como ahora el caso de Chincheros. En ese entonces se debatía mucho sobre si implementar o no un aeropuerto en la ciudad de Cusco, un aeropuerto netamente internacional. Recordemos que el único aeropuerto internacional que tenemos dentro de nuestro país es el Jorge Chávez, que está ubicado en la ciudad de Lima, y los turistas demandan mucho gasto al ir de Lima a Cusco. Y por eso es que ya se viene impulsando desde hace muchos años, incluso desde Velasco, el aeropuerto de Chincheros, el cual Ollanta realizó una licitación en el cual ganó en el consorcio, Conturhuasi. Y fue así que hasta ahora seguimos con este problema de, incluso más aún que cuando la inició, por todo lo que suscitaba los hechos que cometía Nadine, ya sea siempre estaba entrometida dentro del Palacio de Gobierno, ya se suponía o se tenía una intuición que ella era la que tomaba las decisiones, e incluso se llegó a especular que que se realizaría una eventual postulación de su esposa Nadine a las siguientes elecciones para pretender el sillón presidencial. Bueno, entre las principales críticas que se le tuvo a Ollanta está el incumplimiento de promesas electorales, como la reducción del precio del gas, cosas que no se realizó y tampoco llegó a realizar dentro de los 5 años de gobierno. Sin embargo, implementó muchos proyectos como es el de inclusión social. Recordemos que también se le vino una ola de inmovilizaciones, ya sea por el proyecto Conga que anteriormente mencionó mi compañera, el cual generó una crisis tremenda dentro del gobierno, ya que el hecho que hayan muerto 5 personas generó que la población se levantara ante estos hechos. Bien, continuemos con nuestra exposición. Bueno, en parte lo que fue del segundo año también de gobierno de nuestro expresidente Ollanta Humala, en el aspecto económico fue un punto de apoyo para nuestro expresidente, ya que logró reducir la pobreza en un 25% dentro de todo el país, y todo esto fue dentro del segundo año de gobierno. Pero ya iniciando ya por el tercer año de gobierno, la ya mencionada estabilidad económica dentro del país generó que se crearan muchos programas sociales, tales como Cuna Más, el cual llegó a abarcar a 56,000 menores en los centros infantiles. Tenemos también a Caliwarma, encargado de desayunos y almuerzos para 600,000 estudiantes. Jóvenes a la obra. Se capacitó a 40,000 jóvenes para la inserción laboral. Y bueno, ustedes se preguntarán si Jóvenes a la Obra sigue vigente. Bueno, pues sí, sigue vigente dentro de nuestro país. Programa Juntos, este programa llega a abarcar a más de 700,000 familias dentro de todo el país. Tenemos también dentro de todo esto Pensión 65, que hasta la actualidad beneficia a 275,000 adultos mayores. Tenemos el Fondo de Inclusión que ha financiado 759 intervenciones en los distritos más pobres y alejados dentro de nuestro país. Tenemos Beca 18 que hasta actualmente se sigue beneficiando a los alumnos con bajos recursos económicos dentro de nuestro país. Bueno, la caída de un vicepresidente. Bueno, lo que más se refiere aquí es la gran usurpación de funciones que saca el libro Omar Chejade debido a la destitución de su cargo y la salida de la bancada nacionalista. Como aquí lo especifico dentro de las diapositivas, que ya por el año 2015, exactamente en el mes de octubre, Chejade anunciaba la salida del Partido Nacionalista, indicando que por decisión y represalia del gobierno actual. Sin embargo, todo esto originó debido a una denuncia que él tenía por hacer lazos entre policías y familiares, por el ya conocido el caso Wong, y la Comisión de Ética del Congreso decidió abrir una investigación en su contra, de manera que fue una excusa para su destitución. Bueno, tras hacerse pública la separación de Omar Chejade de la bancada nacionalista Gana Perú, la orden salió de Palacio de Gobierno, específicamente de la primera dama Nadine Heredia. Él nos indica que fue así. Y dentro de una de esas tantas frases que él nos indica, dice, la bancada no ha estado enterada del tema. He conversado y he estado con ellos el miércoles y el jueves en el pleno, así que lo he tomado, primero con sorpresa y segundo con desilusión, por el puñal en la espalda, pero al final con alivio porque así comienza una nueva etapa en mi vida política. En ese remarco que no se mueve una pluma sin la anuencia de Nadine. Básicamente nos indica dentro de todo el texto también que en la gran usurpación
que básicamente que es Nadine quien toma las decisiones en Palacio, en Gobierno, en Congreso, y ella es quien mueve, hace y deshace dentro del gobierno. Bueno, básicamente la destitución también fue ordenada por Nadine, como nos indica. Dice, yo asumo el costo político de mi votación porque era un harakiri intentar blindar a Heredia de esa manera, debido a que Ollanta del Palacio de Gobierno, dentro de todo su gobierno, no permitió que se le tocara a Nadine en ninguno de los aspectos. Bueno, y Omar Chejade dentro de todo su texto nos indica que no es el que toma las decisiones de Palacio de Gobierno, haciendo alusión a Ollanta Humala, sino que es Nadine Heredia quien maneja toda la bancada, ya sea por tweet, chat, teléfono, WhatsApp y personalmente a través de 2 o 3 parlamentarios que ya eran conocidos dentro de ese gobierno. Bueno, aquí tenemos una de las tantas frases que se repite en el libro La Gran Usurpación de Omar Chejade. Bueno, prácticamente aquí nos hace recordar que dice, recuerdo que Ollanta hablaba desconsoladamente diciendo, si quieren métanse conmigo, hagan a mí lo que quieran, pero no se metan con mi esposa defendiendo de todos los hechos o todas las acusaciones que se le hacía a Nadine. Sin embargo, Ollanta decía que no se metieran con ella y lo hicieran con él. Bueno, pasando a lo que fue el último año de gobierno, Ollanta Humala inició el último año de gobierno como uno de los peores y con popularidad muy baja, incluso solo con el 25% de aprobación, aunque su punto bajo fue a principios de año llegando solo al 15%. Estas cifras revelan la pérdida de confianza de los peruanos hacia su presidente, quien pregonó que iba a realizar un gobierno llenamente transformado y liderado netamente por la izquierda. Pero ¿cuáles fueron los logros de Ollanta Humala? Durante los 60 meses de gestión, trató de convertir la inclusión social en el principal estandarte de su gestión, como generó diversos proyectos o programas sociales como Beca 18, Cuna Más y Caliwarma. Pero su gestión, en un punto muy criticado en ese entonces, el cual fue la inseguridad ciudadana, fue uno de los problemas que no logró solucionar y le trajo oleadas, ya sean homicidios, asaltos, o como que también declaró el estado de emergencia en Ancash y el Callao, las regiones con los más altos índices de criminalidad y los cuales no generaron ningún resultado culminada a todas estas situaciones. Bueno, respecto a la usurpación de funciones de Nadine, las acusaciones de Heredia, a Nadine Heredia se le acusa de usurpación de funciones, encubrimiento real, falsificación de documentos, falsificación de declaración de procedimientos administrativos y delito tributario. Y lo que nos indica que aquí es que no solo se basó en testimonios, sino en documentos, ya que hay incluso que se ha manifestado por el entonces presidente del Congreso, Héctor Becerril, incluso ahora sigue siendo un parlamentario o siguió siendo un parlamentario dentro de nuestro Congreso. Bueno, también se le acusó al tan recordado Pedro Cateriano que hace unas semanas o cuantos días pidió el voto de confianza ante el Congreso defendiendo el gabinete ministerial de Martín Vizcarra Cornejo. Bueno, aquí dentro de las tantas frases que se repite si hubo o no usurpación de funciones, se llegó a la conclusión de que sí hubo usurpación de funciones y obviamente que hay alguien que se ha dejado de usurpar. En ese caso están más exministros, el mismo presidente, que es lo más recordado que se tiene dentro de este gobierno, que serán denunciados y siguen siendo investigados por la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Y bueno, en una opinión propia sobre la usurpación de funciones en Nadine que realizó dentro de este gobierno, cabe recordar el tan recordado mensaje presidencial que se realizó en ese entonces, un 28 de julio, el cual Ollanta Humala, en como cualquier otro presidente, empezó a leer el mensaje presidencial. Ocurrió un error en su lectura, sin embargo se llegó a especular que él no había escrito el dichoso mensaje, sino en cambio lo había realizado el mensaje su esposa Nadine Heredia. Y esto también nos lo llegó a relatar dentro del libro La Gran Usurpación nuestro gran amigo Omar Chejade, aluciendo que al momento de mandar la impresión, la que ordenó fue Nadine Heredia, más no el presidente Ollanta Humala, a quien le competía todos estos hechos respecto a un mensaje presidencial. E incluso en el desfile militar que siempre se realiza por fiestas patrias, se llegó a colocar una silla al lado del presidente para la primera dama. Sin embargo, por estos todos tipos de hechos es que al tan recordado Ollanta Humala también se le conocía como el Cosito,
Y como nos indica también Chejade dentro del libro, valga la redundancia, es que a Nadine dentro del Parlamento, Congreso o dentro del Palacio de Gobierno no se llamaba Nadine o la primera dama, sino la jefa. Bueno, los 5 casos más escandalosos por los cuales ya se le empezó a investigar y se le acusó por usurpación de funciones a Nadine fue Laguna Parón, que según la comisión se corroboró que Nadine Heredia envió el 19 de septiembre del 2011 una carta al entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, solicitando un informe ambiental. Pero ella, ¿qué necesitaba solicitar un informe a un ministro? Eso solo competía a autoridades, ya sea como el presidente o presidente del Congreso. Bueno, también tenemos luz verde, en este caso se refiere al chuponeo del que fue víctima en julio del 2013 el ex primer ministro Pedro Cateriano. Bueno, también tenemos un caso muy recordado que es Copal 2019, el cual se le pidió a Jorge Salazar, a petición de Nadine misma, que fuera el presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, el cual ya se realizó dentro de nuestro país. Tenemos la remuneración mínima vital de acuerdo al documento que se ha corroborado que Nadine Heredia ejerció el facto de usurpación de funciones, que solo le competía este acto al ex primer ministro César Villanueva en ese entonces. El viaje a Brasil, en este caso la Comisión de Fiscalización, aseguró que Nadine Heredia presidió de facto la delegación nacional que viajó a Brasil en ese entonces, sin nombramiento, pero todas estas actividades y funciones a quien competía netamente a presidente o a uno de sus ministros, y Nadine Heredia abusó del poder de primera dama. Sobre las agendas de Nadine Heredia. Eh, una investigación de la Fiscalía buscó determinar si el presidente Ollanta Humala Tasso recibió aportes irregulares en sus campañas en el año de 2006 y 2011, por lo cual las primeras evidencias fueron las agendas de Nadine Heredia, quien denunció que fueron robadas de su oficina. Asimismo, a Marco Vázquez y Walter Jiménez hacen un reportaje llegando a Italia, donde se hacen un contacto con uno de sus ex aliados de Ollanta Humala, quien era Álvaro Gutiérrez, quien aseguraba que tenía las pruebas suficientes para investigar el lavado de activos de Nadine Heredia. Y asimismo comenta que él, mucho más antes, cuando Ollanta Humala hacía campañas electorales, él apoyaba a su campaña, y en la cual una vez cuando Ollanta Humala fue elegido presidente, él también fue elegido congresista, y por lo cual con el transcurso del tiempo eh, fue suspendido Álvaro Gutiérrez, por lo cual comenta que se retiró de la política y se dedicó en su vida privada. Y asimismo dijo que cuando se encontraba en Lima le llegó un sobre donde se encontraba toda la información original de Nadine Heredia, y la cual le entregó a la Fiscalía. En las agendas de Nadine Heredia se encontraban los movimientos financieros, también se encontraba, también guardaban un registro de los aportes económicos al Partido Nacionalista y las reuniones que mantenía entonces el candidato presidencial con representantes del gremio empresarial, entre ellos la empresa Odebrecht. También en una de sus anotaciones se encontraba escrito, entre paréntesis, reunión el señor Jorge Barata, y la cual Jorge Barata en su testimonio también dice que cuando Ollanta Humala no era presidente, se reunía de forma privada con Jorge Barata, ex directivo de la constructora brasileña. Dijo haberle cedido un efectivo a Nadine Heredia, y también por otra parte proporcionada al publicista brasileño Valdemir Garreta. También las agendas de Nadine eran 4, y al principio Nadine Heredia no reconoció que las agendas, reconoció sus agendas. Al principio no dijo que no se involucraba, no tenía nada, no, o sea, no se involucraba en las agendas. Por consiguiente, pues Nadine Heredia es investigada por el fiscal Germán Suárez por los presuntos aportes fantasmas que recibió el Partido Nacionalista en las campañas del año 2006 y 2011. Investigación sobre casos de corrupción. Uno de los casos de corrupción de Nadine Heredia fue el lavado de activos, que es un delito que consiste en dar apariencia de origen legítimo a bienes minerarios o no, que en realidad son productos
o ganancia de delitos graves como tráfico de drogas, trata de personas, corrupción, secuestros, entre otros. Asimismo, Nadine Heredia es investigada, al igual que Ollantaytamala, son investigados por el presunto delito de lavado de activos, y la cual la Fiscalía pide 20 años de prisión efectiva para Humala Tazo y 26 años para Nadine Heredia. Siguen, y los factores que complican a Nadine Heredia se le acusa de usar el dinero recibido por el gobierno venezolano para financiar la ONG Promoción de la Identidad y Desarrollo Nacional PRODIN, la cual habría servido como una caja chica del Partido Nacionalista. Bueno, un análisis. El gobierno de Ollantaytamala fue el más corrupto que otros, pues según las encuestas, sí, el presidente Ollantaytamala es percibido como más corrupto que el ex mandatario Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, porque la pareja presidencial no respondió adecuadamente a las denuncias y se puso trabas a las investigaciones. En otras encuestas, pues ya también varía. Primero está ex presidente Alan García, luego sigue Ollantaytamala Tazo, después Vladimiro Montesinos, luego Alberto Fujimori y en sexto lugar está Nadine Heredia. Eso sería todo. Bueno, ya por culminar la exposición, aquí tenemos una frase en pantalla que nos indica que la derecha en nuestro país siempre ha logrado envolver en su maraña a quienes estaban llamados a realizar importantes cambios y reformas y habían sido elegidos, sin embargo, porque las ofrecieron. Y esto nos hace recordar a Ollantaytamala, quien inició su gobierno con una idea netamente izquierdista, buscando eliminar a toda o purgar a toda esa gente que estaba dentro y representaba a la derecha. Sin embargo, como ya lo mencioné dentro de mi ensayo, Ollantaytamala al entrar al poder se topó con un poder inmenso, el cual es de la derecha, y creo que en cualquier gobierno o estado siempre estará presente impidiendo algunas reformas o cambios que siempre nos ofrezca cualquier candidato presidencial. Y a comentario propio, si bien Ollantaytamala se le acusó por usurpación de funciones por parte de su esposa Nadine Heredia, fue uno de los más corruptos y peores de nuestro país, como ya lo mencionó anteriormente mi compañera Merlinda. Se tuvo mucha fe en él, incluso porque nos hablaba de un cambio de un partido nacionalista y quizás con principios socialistas, pero llegó a ser peor incluso que los anteriores que lo antecedieron. Bueno, ahora también está dentro de esto las injerencias de que no es una función de nuestra ex primera dama, nos hizo ver a un presidente muy débil. Y finalmente e internamente se crearon muchos programas sociales que detrás de todo esto fue una pantalla completa, lo que suscitaron muchos actos de corrupción detrás de todos estos programas sociales. Bueno, prácticamente Ollanta fue un títere, un presidente muy débil, es lo que nos hizo ver a nosotros, a toda la población peruana. Bueno, lo que en verdaderamente nosotros necesitamos, aunque nos duela decirlo, es que necesitamos autoridades netamente con principios de autoridad, liderazgo, fortaleza y sobre todo con humildad, honradez, que no se olviden de dónde vengan y que si están ahí en el poder es gracias al pueblo que los eligió y se deben a ellos. Culminamos la exposición con esta frase. Muchas gracias.